Bueno, buenas tardes, buenos días chicos, buenas tardes, no, buenos días. Bueno, vamos a dar la sesión número 6 de ventilación y control de la respiración. El pretest ya está disponible hace un ratito, así que si ya terminaron o todavía lo están haciendo, me avisan cuando terminen, porfa, para poder comenzar. ¿Va? ¿Ok? Ya, listo chicos, ya pasó los 15 minutos del test, ¿ok? Vamos a iniciar con la sesión, ¿ok? Ya, bueno, como les mencioné en un inicio, hoy día vamos a ver la sesión 6, ventilación y control de la respiración. Esto es ya neumofisiología, ¿ok? Ya, ok. Primero vamos a entender un poco, bueno, acá está el índice, ventilación, control de la respiración. También vamos a ver un poquito de patrones de respiración y, bueno, al final la bibliografía, ¿no? Ok. Primero vamos a recordar los componentes de la respiración, ¿ok? La respiración como tal tiene cuatro componentes: la ventilación alveolar y pulmonar, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono, la regulación de la ventilación y el transporte de O2 y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales. Todo esto es lo que engloba, todos estos cuatro
procesos son los que engloban la respiración. Y lo que vamos a ver el día de hoy como inicio va a ser la ventilación. Luego vamos a ver el tercero que vendría a ser la regulación y de ahí vendríamos a ver los patrones de respiración, ¿no? Porque estos también se pueden alterar. Recordemos que tenemos una respiración normal, ¿no? Pero también esta puede alterar y esto está relacionado como alguna manifestación de alguna enfermedad, ¿ok? Listo. Entonces vamos a ver primero qué es la ventilación. Como tal, es un proceso dinámico y cíclico de inspiración y expiración en el cual se produce un recambio del aire alveolar y el medio ambiente. No, ingresa el aire hasta los alveolos y después es expulsado por la expiración, ¿no? Y es de nuevo área ambiental, llega hasta los alveolos, después sale, ¿ok? Y eso tiene un proceso mecánico. La parte mecánica de la ventilación está relacionado a los músculos, sobre todo que están que permiten esto, ¿no? Para esto vamos a hablar primero del diafragma. Estos son los músculos inspiratorios, ¿ok? Recuerden, el diafragma está como tal dentro de la inspiración y de la expiración. La diferencia es que la inspiración es un proceso más activo y la expiración es un proceso pasivo. Ok. Y esto depende, ¿por qué? Porque va a haber unas diferencias de presiones que se tienen que vencer para poder realizar este proceso. Que en el caso de la expiración ya se venció esas diferencias de presiones y simplemente el diafragma tendría que eh, dejar de actuar, ¿ok? Relajarse, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? El diafragma está inervado por el nervio frénico que viene ya de C3, C4 y C5. Ok. Pero ¿qué es lo que hace? Como tal, esto contrae el abdomen hacia abajo y las costillas horizontales, a su vez, horizontalmente se mueven, también hacia arriba. Y esto va a permitir el aumento del volumen intratorácico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando queremos inspirar, ¿qué va a entrar? El aire. Entonces, la capacidad del volumen pulmonar tiene que aumentar para recibir el aire ambiental, ¿no? Entonces, va a aumentar el tamaño de la caja torácica, el diafragma va a empujar el abdomen, el contenido abdominal, ¿no? Por eso, si nos damos cuenta al momento de inspirar y expirar, el abdomen se siente que baja y cuando expiras, sube, ¿no? Pero también tenemos otros músculos accesorios, ¿ok? Sabemos que el principal es el diafragma, pero también tenemos otros músculos involucrados. Accesorios tenemos al esternocleidomastoideo, a los intercostales externos, los serratos y los escalenos. El esternocleidomastoideo como tal es que permite la elevación del esternón. Los serratos anteriores elevan las costillas y los escalenos elevan también, pero sobre todo las dos primeras costillas, ¿no? Y esto es lo que permite aumentar el volumen, ¿ok? Después tenemos acá los músculos expiratorios. Ahí pasa, no pasó. Ahí está, ¿no? Ven, acá pueden ver la gráfica, ¿no? Por esa razón horizontal, lo ancho, miren. Estos son los intercostales externos, ¿no? Y ya, después tenemos por otro parte los músculos expiratorios. La expiración como tal es un proceso pasivo. O sea, recordemos que la expiración ya vendría a ser después de que se venció estas presiones, las diferencias de presiones y por lo tanto simplemente ya vendría a ser una relajación. No es un proceso activo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando tenemos que utilizar, hacemos una expiración forzada? En este caso vamos a utilizar ahí los músculos accesorios, ¿no? Que vendría a ser los intercostales internos y los músculos abdominales. Los músculos abdominales como tal, ¿van a qué? Van a hacer que suba el abdomen, ¿no? Y a su vez los intercostales internos van a reducir el tamaño de la caja. ¿Ve? ¿Entendimos? Entonces, esto va a permitir una relajación y a su vez un aumento del abdomen. ¿Ok? Elevación del abdomen, ¿no? Si el abdomen bajaba para poder aumentar el tamaño de la caja torácica, en este caso va a subir para disminuirlo, para permitir la expiración, ¿no? Ok. Eh, y acá, bueno, acá hay una grafiquita, ¿no? Entre el aire, el diafragma contrae y aumenta el volumen torácico. Sale el aire, el volumen torácico disminuye y el diafragma se relaja. ¿Ven? Justo por eso, o sea, ven acá que el diafragma reduce esto, o sea, baja el abdomen, lo hace esto, y acá lo eleva. Se eleva porque está relajado y estos, los músculos abdominales, son los que van a levantar el abdomen, ¿no? Ok, listo. Y bueno, tenemos otra característica más. Se supone que, ok, estoy viendo esto y cómo se logra adaptar en este proceso. Porque sabemos que hay que vencer presiones para que se pueda lograr y aparte de eso, tiene que haber cierta capacidad de elasticidad, ¿no?
Entonces, en todo el caso vemos que la adaptabilidad es igual a la capacidad de distensibilidad del sistema, ¿no? Es la capacidad de adaptarse al cambio de volúmenes como resultado del cambio de presiones también. Esto va a ser tanto para los pulmones como a la pared torácica, ¿no? Vamos a ver aquí en este caso, primero en la adaptabilidad pulmonar, vamos a ver dos curvas, una para la inspiración y otra para la expiración. Como tal, vamos a ver que hay una relación de la presión y el volumen. Ok. Tenemos esto de aquí, que es la que llamaremos rama inspiratoria, y está relacionado con el llenado del aire. Ok. Aquí es cuando el pulmón empieza a hacer la inspiración, se empieza a hacer la inspiración, y entonces va a haber un llenado del volumen, y este volumen va a tener que ir aumentando, ¿no? Pero cuando ingresa el aire va a tener una oposición y para facilitar el ingreso va a haber algo que conocemos como el surfractante, que es secretado por los nemocitos tipo 2. Esto reduce la tensión superficial que hay y permite una adaptabilidad mayor hacia estas fuerzas externas, ¿no? Esto es más que todo muy importante en los alvéolos, ¿no? Y por lo tanto esto permite un aumento del volumen. Ok, y por el otro lado, ya vendría a ser la parte de la expiración que vemos acá, que es una curva, que cae, ¿no? O sea, vemos que aquí, por ejemplo, la inspiración tiende a crecer, pero vemos que como lentamente, ¿no? Y es debido justamente a la oposición que hay por la tensión superficial que se genera, ¿no? Y para esa razón el surfractante ayuda a reducir esa oposición y permite que haya una mayor distensibilidad. Y después lo que vemos ya en la parte expiratoria es que como es un proceso pasivo, ya se vencieron estas fuerzas intermoleculares, ¿no? O sea, estas fuerzas debido a a la tensión superficial que hay ya en el pulmón, ya se venció, ya se pasó. Entonces el pulmón nada más va a tener que expulsar el aire, ¿no? Y va a haber una disminución rápida, debido a que ya no hay fuerzas a las que oponerse, fuerzas opuestas a las que hay que necesitar que vencer o sobrepasar para poder expulsar el aire. ¿Ok? Y del otro lado, por ejemplo, tenemos lo que es de la pared torácica, porque, ok, muy bien, mis pulmones son capaces de distenderse y adaptarse al cambio de volúmenes y se vence estas diferencias de presiones en todo. Pero, ¿qué va a pasar también con lo que lo rodea, que es la pared torácica, ¿no? Ok, ok, y en este caso vamos a tener algo que se les llama el espacio intrapleural. Recordemos que la pleura es lo que rodea al pulmón, ¿no? O sea, aquí está el pulmón, están los pulmones. Y tenemos acá como que la pared torácica y aquí encimita va a estar la pleura con una capa. Así, ya lo voy a poner de amarillo. Digamos que esto es la pleura y afuera está la pared ya torácica. Tal, ¿no? En el espacio intrapleural, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber una presión que es menor a la de la atmósfera, es una presión negativa, pero esto es debido a la diferencia de las fuerzas elásticas. ¿De quién? De los pulmones y de la pared, ¿no? Entonces, la diferencia de estas fuerzas va a generar este valor negativo y esto como tal va a permitir que tanto los pulmones no se colapsen, o sea, no se colapsen y también que la pared torácica se distienda. ¿Por qué? Porque si se llega a dañar esa presión negativa, produce el colapso de los pulmones y los pulmones van a quedar así como una pasa. Eso lo podemos ver en lo que vendría a ser un neumotórax, ¿no? Que es debido a que la presión eh, a nivel pulmonar en este espacio intrapleural va a ser igual a la presión ambiental. Y eso va a generar que los pulmones colapsen, ¿ok? Ujú. Acá se entendió, ¿no? Ok, lo que pasa acá, como ven, es una diferencia de presiones para que haya un intercambio, una entrada y salida adecuada del aire. Ok, y como ven, a nivel interno del pulmón también existe una diferencia de presiones y hay una oposición que vendrían a ser ya los líquidos que lo rodean.
Entonces, para reducir esa diferencia, existe el surfactante, ¿no? Que es importante. Recuerden eso también. Eh, en el caso de no tenerlo, no se va a poder realizar la inspiración y por lo tanto no se va a poder respirar. Y eso también puede ser peligroso, sobre todo en bebés recién nacidos, ¿no? Eso pasa mucho porque hay bebés que no se llega a desarrollar el neumocito 2 por completo o no llega a tener la capacidad de producir este surfactante y por lo tanto al momento de producirse la primera respiración no va a poder hacerlo, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces vamos a ver ahora. Ah, y el valor de la presión intrapleural se le estaba pasando. Es de menos 5 centímetros a 7.5, a menos 7.5. O sea, ese es más o menos el rango. Y el valor máximo es de 7.5 o hasta incluso 8. Y eso es justamente cuando los pulmones están en la inspiración máxima, ¿no? Cuando se ha logrado la máxima inspiración. ¿Ok? Y eso es justamente para poder permitir distender los pulmones, ¿no? Ok, listo. Y ahora vamos a ver lo que es el ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio como tal consta de tres etapas: el reposo, la inspiración y la expiración. Y justamente aquí vemos las presiones en la cavidad torácica. Primero hay que recordar que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y lo que va a ocurrir al momento de llegar a la inspiración es que la presión alveolar va a llegar a ser de este valor, ¿ok? Claro, puede variar en cada momento de la inspiración, pero ese es más o menos el valor esperado. Y ahora, ¿por qué se logra esto? Porque justamente el surfactante permite que se logre llegar a esto. ¿Ok? La presión intrapleural, como les comenté, que de menos 5 a menos 7 centímetros de agua. ¿Listo? Y bueno, la presión transmural, que también es de más 5 centímetros. Ok. ¿En la presión transmural qué es? La presión transmural es la diferencia de la presión alveolar menos la presión intrapleural. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero en reposo. En reposo como tal es cuando no se está produciendo la inspiración, el diafragma está en equilibrio, o sea, no se ha contraído ni se ha relajado. Y aquí la presión intrapleural, como les mencioné, ese es el valor esperado de menos 5 centímetros de agua, ¿no? Por la oposición de fuerzas del pulmón y de la caja torácica. ¿Ok? Y después ya, cuando ocurra la inspiración, va a ocurrir que la presión del alveolo va a disminuir por debajo de la presión atmosférica, o sea, va a ser menor a la presión atmosférica. En este proceso de la inspiración va a haber una gradiente de presiones entre la atmósfera y los alveolos. Esto conduce el flujo el flujo aéreo hacia la parte inferior del pulmón, ¿no? Y así hasta llegar a la parte final de la inspiración. Y luego, aquí es donde al llegar al final a los alveolos, ¿ok? Es donde ahí la presión alveolar va a ser igual a la presión atmosférica. Y vamos a ver que debido a esto, justamente la presión intrapleural se va a volver más negativa, a menos 7.5, ¿no? Y obviamente esto también va a permitir que haya una recuperación de la elasticidad de los pulmones por el aumento del tamaño de la caja torácica, ¿no? Entonces va a haber el aumento de la recuperación y también va a haber un aumento debido a la presión aérea porque es negativo. Y hasta ahí ya tenemos la presión que es igual a la atmosférica en los alveolos. Entonces, luego de ello, cuando se obtiene que la presión intrapleural es igual a la presión atmosférica, se produce la expiración. Y este ya vendría a ser un proceso pasivo en el cual la presión alveolar se torna positiva, ya aquí se relaja el diafragma, las fuerzas elásticas retroceden, recuperan su característica inicial, que vendría a ser en que la presión intrapleural es de menos 5 centímetros, y luego se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, como tal se venció la tensión, y en este proceso se venció la tensión superficial, ¿ok? Y es de lo que vamos a hablar, porque recordemos que hay una tensión superficial, una resistencia en los alveolos. Ok. En sí, la tensión superficial, recordemos, es la resistencia que se manifiesta en la superficie de un líquido por las fuerzas de atracción que tiene, ¿no?
En este caso vamos a ver dos leyes importantes que se aplican acá, la ley de Boyle y la ley de Laplace. En la ley de Boyle vamos a ver la adaptación al cambio de volúmenes y presiones. Como vemos acá es inversamente proporcional. Y, por ejemplo, lo que ocurre con la contracción del diafragma, va a tener que aumentar el volumen pulmonar, ¿no? Y por el otro lado, disminuye la presión del gas en los pulmones, ¿no? O sea, ven, vamos a tener más volumen y vamos a tener menor presión. Y en el caso de la expiración ocurre todo lo contrario. Vamos a tener menor volumen y vamos a tener mayor presión. Y por el otro lado, en la ley de Laplace, vamos a hablar de la estabilidad de los alvéolos en relación del surfractante pulmonar. Eso es lo que vamos a ver, que la presión dentro del alvéolo es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio del alvéolo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un alvéolo grande con un radio grande, vas a tener una presión de colapso baja y por tanto va a requerir una presión mínima para poder mantenerse abierto. Y al mantenerse abierto, ¿qué pasa? Va a poder permitirse la perfusión, el intercambio gaseoso, etcétera. Porque si los alvéolos están cerrados, no ocurre eso. Igual, si tenemos un alvéolo pequeño, como el de acá, va a necesitarse una presión mayor y va a requerirse más tiempo, más de esto para poder mantenerlo abierto, ¿no? En cambio, mientras más grande sea el alvéolo, menor va a ser la presión requerida y más fácil va a ser que se mantenga abierto para poder realizar su función. En cambio, si es más pequeño, los alvéolos más pequeños van a requerir mayor presión para poder adaptarse y mantenerse abiertos. ¿Ok? Listo. Y bueno, tenemos después lo que es la ventilación alveolar. Como tal, recordemos que em, las frecuencias respiratorias, que es importante acá, en un minuto una persona normal, está normal, que no está enferma ni nada, tiene 12 respiraciones por minuto. El volumen tidal es el aire que se moviliza durante una respiración. Y más o menos este volumen es alrededor de 50 mililitros o 0,5 litros por respiración. Entonces, en un minuto vamos a tener 0,5 por 12 respiraciones, que sería igual a 6 litros. Es lo que ocurre en un minuto cuando una persona está respirando. ¿Ok? Luego vamos a tener lo que es el espacio muerto anatómico. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que es el aire que solo llena las vías aéreas. O sea, quiere decir que no llega hacia los alvéolos. Este aire es el que vamos a estar en la nariz, la faringe, en la tráquea, etcétera. Ahí no ocurre intercambio gaseoso. Ese aire está muerto, no tiene uso, no se llega a usar para ningún fin. Y después tenemos lo que es el espacio muerto fisiológico, que es el aire que no logra ser intercambiado y no ayuda a la hematosis tampoco. ¿Sí? O sea, anatómicamente lo que no llega ya hacia los alvéolos, hacia los pulmones. Y el fisiológico es el que no logra como tal a intercambiar el oxígeno. No hay hematosis. ¿Ok? ¿Y cómo se hace el cálculo? El espacio muerto anatómico es igual en volumen, alrededor 150 mililitros. Y entonces en una respiración, en un minuto, por 12 respiraciones tendríamos 1,8 litros. Y el espacio muerto fisiológico vendría a ser el espacio muerto anatómico más los alvéolos no profundidos, ¿no? Y bueno, acá podemos tener una imagen, ay, perdón, más o menos de cómo se ve. Ven, este es el espacio muerto anatómico y este es el volumen corriente. ¿Ven? O sea, de todo el volumen corriente, que estos 50 mililitros, 150 es el espacio muerto anatómico. ¿No? Este es el final de la expiración, es cuando ya todo el aire ha salido, ¿no? Y este es al final de la inspiración. ¿Ven? Este es el aire inspirado que llena las vías aéreas, pero no es usado. Este es el aire inspirado que participa en el intercambio y este es el aire alveolar, ¿ve? Pero este es de la respiración anterior. ¿Ve? Entonces, como tal, vemos que aquí este es el espacio que no se usa, o sea, no va a llegar a ningún fin, no va a llegar a hacer intercambio ni nada. Por esa razón, eh, se dice que es espacio muerto. ¿Ve? Listo, ya. Sí. Ok, bueno. Y para seguir comentando esto, vamos a tener también la relación perfusión. Esto quiere decir que la perfusión es la llegada de sangre a los pulmones. Ok, eso es, recuerdo, igual, si no es para los pulmones, es para otro. En sí, en general, para los órganos, que llega sangre a ellos. Y la ventilación como tal
vamos a ver que durante este proceso se ventila 4.2 litros por minuto, ¿no? Que eso es todo lo que en realidad usamos, porque recordemos que el espacio muerto anatómico es 1.8. O sea, de los 6 litros que movemos durante la inspiración y la expiración, solamente utilizamos 4.2, ¿ok? Y la perfusión vendría a ser como tal el flujo sanguíneo, los 5 litros. Entonces es una relación ventilación-perfusión que estimado sería un valor de 0.8, ¿ok? Y vemos acá, por ejemplo, primero unos dibujitos aquí abajo. Veamos acá, miren, por ejemplo, esta es una relación normal, ventilación-perfusión, o sea, aquí llega aire y hay buena irrigación sanguínea. Y, por ejemplo, podemos ver alteraciones si es que hay una obstrucción o hay algún daño dentro de los alvéolos. Luego no tenemos los shunts y el espacio muerto, que recordemos que el espacio muerto es donde no llega aquí a los alvéolos. ¿Ok? Y ocupa, bueno, las disposiciones anatómicas previas. ¿Ok? Y bueno, ¿qué vendría a ser un shunt? Los shunts son cuando la sangre que atraviesa el pulmón, pero no logra ser oxigenada. ¿Ok? Estos pueden ser fisiológicos, patológicos, etcétera, ¿no? Como tal, estos alvéolos no están ventilados, ¿ok? Eso es la primera característica. O sea, la sangre llega, pero no hay intercambio debido a que los alvéolos no están ventilados. O sea, puede tener buena irrigación, pero este alvéolo no está ventilado, entonces no va a producirse la hematosis, ¿ok? Y bueno, después tenemos, como les mencioné, aquí hay la relación ventilación-perfusión. En este caso van a haber distintas zonas de los pulmones en las cuales esto va a variar. ¿Debido a qué? A, a la gravedad, por así decir. ¿Ok? Lo que ocurre es que varía más que todo por la gravedad. Es la principal razón. Y vamos a ver que en la zona tenemos tres zonas: zona uno, zona 2 y zona 3. ¿Ok? La zona uno comprende los ápices. La zona 2 es la parte media. Ay, no funciona. Perdón. Aquí está. Ápice, parte media, y 3 ya vendría a ser las bases. ¿Ok? Vamos a ver que el flujo sanguíneo, debido a esto, es por gravedad, en realidad es más que todo eso, es por gravedad. En los ápices va a ser más bajo, va a ser medio en la zona 2 y quien tiene mayor irrigación va a ser en la zona 3. Y va a haber también una diferencia de presiones de la presión alveolar, arterial y venosa. ¿Ok? Vamos a ver que la presión del impulso sanguíneo aquí va a ser mayor que la presión arterial. ¿Ok? Igual, ven, la presión arterial y alveolar. Aquí, por ejemplo, vemos que la presión de los alvéolos es mayor. Aquí, por el otro lado, bueno, esta medio, perdón, sí, esta es la. La presión arterial es mayor y la presión alveolar, ven, y ya. Y aquí, por otro lado, de nuevo, ¿ya? La presión arterial. ¿Entienden? Y esto es debido, justamente como les dije, a la gravedad. O sea, si una persona está en bipedestación, o sea, está de pie, donde va a tener mayor flujo sanguíneo va a ser en la base. ¿Ok? En los ápices sí va a ser menor la perfusión. ¿Ok? Listo. Bueno, y aquí también vamos a analizar la relación entre perfusión y volumen, ¿no? Vamos a ver que hay una distribución como tal, que es distinta entre las zonas, pero quienes van a interesar más que todo es la zona uno y en la zona 3. Vemos aquí como tal, recordemos que el flujo sanguíneo es mayor en la zona uno y más bajo en la zona 3, ¿no? Pero la ventilación, ¿cómo es? La ventilación en la zona uno es menor, ¿ok? Y en cambio la ventilación en la zona 3 es más alta. Pero ¿cómo es distinta? Que la relación, por ejemplo, volumen-perfusión va a ser más alto acá. O sea, por ejemplo, hay menor ventilación, mayor flujo sanguíneo, más sangre. O sea, por ejemplo, eh, acá tenemos 5 y 3, por ejemplo, ¿no?
sea, ay, no, perdón, estoy haciendo mal el cálculo. Es ventilación sobre perfusión, ¿no? O sea, normal debería ser 4.2, ¿no? Sobre 5. Y esto es 0.8. Ese es el promedio que debería haber en general, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, si dice que es más alto, o sea, que podría ser a 3, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, el volumen aquí sería mayor, o sea, tendría que ser mayor a 4.2, ¿no? Y por otro lado, aquí la perfusión sería menor a 5 litros, ¿no? ¿Sí? Otra característica también es que, por ejemplo, la presión arterial de O2 es mayor y la de CO2 es más baja. ¿Ok? Aquí hay bastante oxigenación, porque justamente no tiene tanta, vamos a que tiene poco flujo sanguíneo. Entonces, para mantener ese tejido vivo, porque no llega tanta sangre, va a tener que ser una sangre más rica en oxígeno, ¿no? Parte, ahí va. Lo que pasa acá, por ejemplo, es que aquí, ¿cómo es? El flujo sanguíneo es más alto, ¿no? O sea, la perfusión, Q, eco. O sea, aquí, por ejemplo, esto es menor a 4.2 y esto podría ser mayor a 5, ¿no? ¿Qué más? Y en la ventilación es más alta, pero la relación es más baja. La presión más baja, pero la presión 2 es más alta. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Listo. ¿Hasta acá todo claro, chicos? No. Ahí pasó. Ok. Todo bien, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, si me llegan a preguntar, o si yo quiero entender, ¿en qué parte va a ser, en qué parte, en qué zona la ventilación va a ser máxima o va a ser en la zona 3, es la más alta? La ventilación donde va a ser mínima en la zona 1, ¿sí? La relación ventilación-perfusión, que es otra cosa, vendría a ser más alta aquí y vendría a ser más baja en la base. Igual, pero ¿y quién es la que está más irrigada? La zona 3. ¿Y quién es la menos irrigada? La zona 1. Y si me preguntan, por ejemplo, ¿cuál tiene mayor presión de oxígeno? Es la zona 1. Y la que tiene menor es la zona 3. Y la zona 2, digo, y la zona en realidad, perdone. Y por la presión de CO2, igual. La que tiene menor presión de CO2 es esto. Y la que tiene mayor presión de CO2 es esto. ¿Listo? Bueno, y para continuar, vamos a ver, o sea, sí, somos capaces de realizar la inspiración, la expiración, todo ello. Pero ¿cómo es que se controla? ¿Quién regula este proceso? Y vamos a tener que el control de la respiración, esta ya vendría a ser la segunda parte de la clase D, está controlado más que todo, ¿por qué? Por las presiones de oxígeno y de CO2. Vamos a ver que hay un control eh, involuntario y un control voluntario. El control involuntario es el que hace la principal, la que tiene más actividad y más relevancia. Esto es dependiendo de la actividad del tronco del encéfalo. Vamos a ver que ahí hay centros respiratorios, hay quimiorreceptores también, hay mecanorreceptores, tanto en los pulmones y las articulaciones, y hay músculos y los músculos respiratorios. Estos más que todo son sensibles a justamente a esto, a los cambios de oxígeno y de CO2. Los que tienen mayor control son los centros respiratorios, el tronco del encéfalo y los quimiorreceptores, ¿no? Ok. Y hay quimiorreceptores periféricos y centrales también. Por otra parte, tenemos la corteza cerebral, que es también parte del control voluntario. Esto es lo que nos permite anular la respiración, o sea, anula los centros respiratorios momentáneamente. Y esto puede ser para hiperventilar voluntariamente como hipoventilar. Esto, por ejemplo, es lo que hacemos nosotros cuando practicamos algún deporte, la natación, por ejemplo. Nosotros voluntariamente detenemos la respiración para poder retenerlo, ¿no? Retener el aire y nadar bajo el agua, ¿no?
En este caso, o también cuando uno quiere practicar técnicas de respiración para mejorar en el canto o mejorar en el habla, etcétera, también, y podemos utilizar nuestro control voluntario. Por otra parte, los centros involuntarios son los que están funcionando el día a día y los que nos permiten funcionar, ¿no? Ok. Vamos a ver aquí una integración de del control de la respiración por el tronco del encéfalo. Vemos que hay una vía aferente que proviene de los quimiorreceptores periféricos, los centrales, los receptores del estiramiento del pulmón, esto ya vendría a ser de los músculos, y de las articulaciones aquí también, ¿no? Y también del centro pneumático, que es otro centro que vamos a ver con más detalle más adelante. Y todos estos van a confluir en el centro inspiratorio. En el centro inspiratorio va a tomarse las decisiones si es que va a ser una respuesta positiva o negativa, si se va a estimular o no la expiración, y eso va a tener efecto va a ser transmitido a través del nervio frénico hasta llegar al diafragma. Y aquí el diafragma es donde se va a contraer, se va a relajar para producir la expiración y la inspiración con frecuencia, más profunda, si es con mayor o menor frecuencia, si va a ser una inspiración más o menos profunda, etcétera, ¿no? Y para ello vamos a ver primero el control respiratorio por el tronco del encéfalo. Aquí hay tres grupos de neuronas principales, ¿no? Que regulan esto. Vamos a encontrar primero las que están dentro del centro respiratorio vulvar. Esto, esto está ubicado en la formación reticular y hay dos centros acá importantes, el centro inspiratorio y el centro expiratorio. Como su mismo nombre lo dice, es el control básico de la inspiración, más que todo la frecuencia de la inspiración. Y por otro lado, el centro expiratorio es el que regula la expiración, ¿no? Ahora, el centro de la inspiración, como otra parte, envía respuestas motoras al diafragma a través del nervio frénico y esto va a generar como tal su contracción, ¿no? Contracción, relajación, ¿no? Y puede hacerlo con potenciales de acción mm, que estimulan con frecuencia esta actividad y va a generar una contracción y una contracción, relajación rápida, ¿no? Y de nuevo pueden incluso reducir esta descarga y hacer una inspiración, respiración normal. Por otro lado, el centro expiratorio, que está localizado en la parte ventral, ¿no? Este puede inactivarse durante una respiración tranquila. O sea, puede estar funcionando más que todo el centro inspiratorio, pero el centro expiratorio puede estar inactivo. ¿Y cuándo va a activarse el centro expiratorio? Cuando ocurre un proceso de inspiración forzada. Por otro lado, tenemos el centro neumotáxico, que está localizado en el núcleo parabraquial, en la parte superior de la protuberancia, y mide la frecuencia y la profundidad de la respiración. O sea, puede hacer que la frecuencia respiratoria sea tan rápida como lenta. Puede hacer que incluso una persona tenga hasta 30 o 40 respiraciones por minuto, o puede hacerlo lo más lenta, hasta tener 3 o 5 respiraciones por minuto. Lo usual, recordemos que es que una persona en un minuto se haga 12 respiraciones, ¿no? ¿Ok? Incluso más o menos un rango, podríamos considerarlo normal, de 12 a 20, ¿no? Pero 12, ¿ok? Listo. Y bueno, después tenemos lo que hace el centro apnéutico que está controlado en la protuberancia inferior. El centro apnéutico, digamos que si se activa, va a generar unas respiraciones, una inspiración errática, ¿no? Ok. Y bueno, acá podemos ver la localización. Miren, acá está el mismo táxico, acá está en el tronco, ¿no? Aquí está el apnéutico y por aquí está el inspiratorio y el expiratorio. Bueno, como tal, ven que están más conectados y que tienen mucha interacción, ¿no? En cambio, vemos que los otros están un poco más alejados, pero si nos damos cuenta por los efectos, vemos que este tiene efectos sobre el inspiratorio, también el limotáxico y el apnéutico tienen mayor efecto sobre el respiratorio, ¿no? Listo. Ok.
Luego tenemos la parte que vendría a ser de los quimiorreceptores centrales, ¿no? Estos son los que perciben el cambio de la concentración del CO2 a nivel arterial. Y más que todo, aquí se mide a nivel del pH en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? O sea, en el líquido cefalorraquídeo van a percibirse esas alteraciones y este se va a tomar diferentes decisiones, ¿no? ¿Dónde ocurre toda esta interpretación? Ocurre a nivel de donde se originan el nervio glosofaringeo y el nervio vago, o sea, el noveno y el décimo par. Como meta, igual es mantener el CO2 arterial dentro del rango normal. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tenemos el pH dentro del líquido cefalorraquídeo bajo? Se va a producir una hiperventilación. Por otra parte, si ocurre todo lo contrario, que tenemos un pH aumentado, va a ocurrir una hipoventilación. ¿Qué es un pH aumentado? Alcalosis. ¿Qué es un pH bajo? Acidosis, ¿no? Y en este caso, ¿qué neurotransmisores estimulan esta respuesta? La serotonina. Y aquí va, ¿no? ¿Ok? GABA. ¿Ok? Y bueno, y acá podemos ver también una curva en relación a cómo, dependiendo de la concentración de CO2, hay una respuesta. Miren, son los valores normales también. Y estos son el pH. Hacerle un zoom acá. Miren, la presión de CO2 y el valor del pH. ¿Ven? Cómo hay un punto de equilibrio y también justamente la ventilación. Ujú. Si esto aumenta o disminuye, si se vuelve ácido, se vuelve alcalino, vamos a recurrir a estos dos. A la hiperventilación, cuando se vuelve ácido, acidosis, y o cuando se vuelve alcalino, alcalosis, a la hipoventilación. ¿Ok? Y bueno, aparte de estos, los quimiorreceptores centrales, como les comenté, hay quimiorreceptores periféricos, o sea, que también captan la información ya desde puntos más alejados. Esos responden a oxígeno, CO2 y hidrogeniones, ¿no? Esto como tal para los hidrogeniones para ver el nivel del pH. Ok. ¿Dónde están ubicados? En la bifurcación de la arteria carótida común y envía la información a través del par craneal 9. Y por otra parte, los cuerpos aórticos por encima y por debajo del arco aórtico, ¿no? Ahí está. ¿Ven? Ahí va. ¿Ven? Aquí está. Que lleva la información por el par craneal. Y recordemos que el noveno y el décimo, donde confluyen sus orígenes, en sus orígenes tienen receptores centrales. Entonces, igual, si se percibe una disminución de la presión de O2 arterial, esto ocurre cuando disminuye por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿no? O en todo caso, cuando hay una disminución de la presión de CO2 arterial. Y esto también reacciona a la disminución del pH arterial. O sea, cuando estos valores se encuentran disminuidos, ¿no? Que va a generarse un aumento de la ventilación, sobre todo por los quimiorreceptores periféricos de hidrógeno, ¿ok? Por el pH más que todo. Porque igual, estos van a confluir en la misma vía central y van a tener que recurrir a, ¿qué? A hiperventilación o hipoventilación, dependiendo de la necesidad, ¿no? Ok. Y bueno, y aquí vemos lo que es la respuesta de los quimiorreceptores centrales frente al pH. ¿Cómo es que actúan? Uno, bueno, aquí vemos el capilar, el bulborraquídeo y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque en el capilar es de aquí donde ocurre DO2, CO2, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? En la sangre vamos a tener aquí el CO2, ¿no? Que se combina de forma irreversible con el agua para formar esto. Una vez que ello produce un intercambio, no, va a pasar a través de la barrera hematoencefálica, que es relativamente impermeable. Entonces, el que va a pasar nada más va a ser el O2, ¿no? ¿Ok? O sea, la barrera hematoencefálica, barrera hematoencefálica, es casi impermeable a muchas sustancias. En este caso, no al CO2, ¿no? O sea, lo que tiene que ocurrir es primero que este O2
una vez se unió y formó anhidrasa carbónica, etcétera, tenga que separarse para poder de nuevo ser transportado, pasar como CO2, producirse ese paso a través de la barrera. ¿Ok? Una vez que pasa a través de la barrera, va a llegar al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y en el líquido cefalorraquídeo, aquí va a unirse de nuevo al agua que está ahí, ¿no? Y va a poder medirse los incrementos de las concentraciones de CO2, ¿ok? Luego de ello, va a haber de nuevo, por procesos químicos se van a separar y van a quedar libres los hidrogeniones, ¿no? Estos hidrogeniones libres son los que se van a contar y van a ver y los quimiorreceptores centrales son los que van a valorar cuántos de estos hidrogeniones están generándose. Y esto va a permitir definir si tenemos un pH básico o ácido, ¿no? Y el pH básico vendría a ser ya el alcalino, y el ácido por alcalosis o acidosis, ¿no? Ujú. Y como los quimiorreceptores van a percibir si están elevados o disminuidos, se va a tomar después las respuestas hacia los centros inspiratorios y va después de emitirse la señal hacia el nervio frénico y el nervio frénico hacia el diafragma y va a generarse, dependiendo de si es menor o mayor la concentración, la inspiración, la expiración en relación a hiperventilar o hipoventilar. Hiperventilar aumenta las respiraciones por minuto. Hipoventilar disminuye las respiraciones por minuto. ¿Ok? ¿Se entendió acá, chicos? Sí, no. Alguien me levanta la manito, me confirma. Por fin. Ujú. Ok, chicos. Muy bien. Entonces, porfa, me dan un minutito, ahorita Bueno, y acá para terminar la sesión ya, la bibliografía, ¿no? Ah, bueno. Que se me estaba pasando. Pensé que no habías puesto. Disculpen. Y bueno, tenemos acá los patrones de la respiración. Eh, la respiración normal se denomina eupnea. ¿Ve? Y ya la respiración, por ejemplo, de Kussmaul, que es una respiración profunda y rápida, esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en pacientes que están en acidosis. La respiración de Ching-Stone, bien. La taquipnia, que es un aumento de la frecuencia respiratoria. La hipoventilación, que es la disminución de la ventilación alveolar, no lo que mencioné, hipoventilar, disminuir. La hiperventilación, que es un aumento de la ventilación alveolar, que en este caso, como ven, es más rápida, ¿no? Entre inspiración y expiración el tiempo es menor, ¿no? Y la respiración atáxica o de Biot es una respiración irregular con largas apneas, ¿no? Y apnea como tal es que no hay respiración, o sea, se pausa, o sea, es como que te quedas así y se queda así prolongado, sí, por bastante tiempo. Y por una cuestión de segundos, y de nuevo inspiras y expiras, inspiras y expiras. De nuevo una pausa, y luego inspiras y expiras. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, la bibliografía. Nuevo el Guyton y el Constanzo, ¿no? Ujú. ¿Todo claro, chicos, entonces? Ujú. Ujú. ¿Todo bien? ¿Tienen alguna pregunta, una consulta? Si no repito algo, no hay problema. ¿Todo bien, Rodrigo? ¿Todo bien, Justin? Ujú.
Ok, ya se me confirma. Bueno, ya que no es por unanimidad. Ujú, ahí va. Ujú. Bueno, para recalcar algo de aquí, ¿no? Recuerden que como tal se van a censar aquí los hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo una vez luego de que el CO2 interactuó con el agua, ¿no? Y por las reacciones se va a liberar hidrógenos y anhidrasa carbónica, ¿no? Y este hidrógeno, porque recuerden que en el oxígeno, digo, en el agua hay dos hidrógenos en oxígeno. Entonces, producto de la reacción, va a quedar libre un hidrógeno. Después va a tener aquí esto de acá, CO3, ¿no? Bueno, esto de acá no nos importa. Lo que nos importa acá es esto, ¿no? Entonces, imagínense, esto es, por ejemplo, por uno. Ahora, si hubiese una gran cantidad ingresa gran cantidad de CO2, o sea, si ingresan 10 de estos, vamos a tener 10 más de estos, por así decirlo, ¿no? Y ya después del censo que hoy en los quimiorreceptores centrales, ¿no? Va a medirse las concentraciones de esto, se va a discernir en sí qué respuesta va a tener el centro inspiratorio, ¿no? Si hiperventilar o hipoventilar, ¿no? Para mantener dentro de los valores normales las concentraciones de CO2, ¿ok? Y es que justamente el CO2 es importante porque es el que puede pasar la barrera hematoencefálica. Por esa razón hay mucha sensibilidad a ello, ¿ok? Por su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿ok? ¿No? Ya, entonces todo claro, ¿no? Ok, voy a pasar ahorita el post-test. Ahora sí, perdón, me adelanté. Me he olvidado yo misma, disculpen. Ujú, un segundito. Ah, ahí está el link, chicos. Pueden ir resolviéndolo. Igual recuerden, tienen 15 minutos. Y si terminan antes, me avisan nada más. ¿Vale?
Ya, chicas, por favor me avisan cuando hayan terminado. Ok, porque ya vamos ya. Sí, 10 minutitos, ya quedan 5. Si me avisan si ya lograron terminar. Me confirman en el chat, por favor. Ya veo que están las respuestas de ambos. Ok, bueno, pues si no, vamos empezando con la resolución. Toquecito, voy a dejar de compartir. Ya. Ok, chicos, listo. Ok, entonces vamos a ver acá. Sesión 6, fisiología, ventilación y control de la respiración. Ok. Pues a ver, primera pregunta. ¿Cómo se espera que cambie la relación ventilación-perfusión en diferentes regiones del pulmón en bipedestación? Recordemos que hay zona 1, 2 y 3. En la zona 1 tenemos los ápices, ya en la parte media y después en la base, en la zona 3. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no se modifica con la postura, ¿no es cierto? En bipedestación es lo que tenemos la diferencia de la ventilación y la perfusión. Vamos a ver que hay mayor perfusión en la base, en la parte superior. Pero en cambio, como opuesta, en la parte superior está más ventilada que en la base. ¿Sí? Por ejemplo, ¿es igual en todo el pulmón? No. Es mayor en la base que en los ápices. ¿Ve? La relación ventilación no. Es mayor en los ápices que en la base. Hay mayor ventilación. ¿Ok? Siguiente pregunta. Si se midiera el espacio muerto fisiológico y fuera significativamente alto, ¿qué se consideraría?
Ok, el aumento de la eficiencia ventilatoria, no. Una reducción del volumen corriente, no. Un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión y aumento del volumen de reserva respiratoria, no. ¿Por qué un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión? Porque quiere decir que si hay más espacio muerto fisiológico, hay menos aire que se está llegando a ventilar los pulmones hasta los alvéolos. No va a llegar a ventilar los alvéolos. Entonces va a haber una alteración entre esta relación porque van a haber menos alvéolos ventilados, ¿no? Pero perfundidos van a seguir siendo los mismos. ¿Ven? ¿Cuál es la función principal del centro neumotáxico? Control del movimiento de los músculos accesorios de la respiración. No. Aumento de la sensibilidad de los quimiorreceptores en CO2. No. Esto es para los receptores centrales. Genera el ritmo básico de la respiración. Regula la transición entre la inspiración y la inspiración. Y recordemos que por el neumotáxico podemos tener hipoventilación, hiperventilación. Podemos hiperventilar o podemos hipoventilar. Dependiendo de eso, puede regular la frecuencia como tal de la inspiración y la expiración. ¿Cuál de los siguientes cambios fisiológicos? Vendría a ser la cuarta pregunta. ¿Cuál de los siguientes cambios fisiológicos provoca una respuesta respiratoria más intensa en las condiciones normales? Disminución del volumen tidal en reposo, no. Reducción del CO2, del O2 arterial 100 a 70, no. Una disminución del pH arterial por debajo de 7,35, no. En este caso vendría a ser el leve aumento de la concentración del CO2 arterial. Recordemos que eh, los sistemas de control tanto central como periférico son muy sensibles a la concentración de CO2, ¿no? Entonces, si aumenta o disminuye, va a generar una respuesta. En este caso, si aumenta, va a generar una respuesta intensa, ¿no? Luego dice, eh, este ya sería un caso clínico. Javier, un varón de 55 años, antecedentes de hipertensión, tabaquismo crónico, ay, perdón, a hipertensión y tabaquismo crónico, es llevado al servicio de urgencias con su esposa debido a episodios de disnea y confusión. Su esposa menciona, su esposa menciona que en los últimos días ha estado respirando de forma irregular y en la última noche presentó episodios de apnea mientras dormía. ¿Ok? Tiene una frecuencia respiratoria de 8. Lo normal, recordemos que es 12. Saturación de 85. La saturación normal, tómalo en cuenta, es 95. eh, Presión arterial de 140 sobre 85. Vemos aquí su sístole está alta, está elevado, ¿no? Que la presión diastólica está dentro del esperado. Después vemos la presión parcial de CO2 está en 60, el pH está en 7,28 y el rango normal de pH es de 7,35 a 7,45. Entonces vemos que acá está disminuido. Está como que ácido en acidosis y el bicarbonato está en 26. ¿Eh? ¿Qué cambios se esperaría encontrar en la actividad de los quimiorreceptores centrales de Javier en relación a lo que hemos visto? No. Los quimiorreceptores centrales, recordemos que son sensibles al oxígeno, CO2 sobre todo, ¿no? Entonces, si hablamos de un fumador crónico, eh, y aparte que es hipertenso, primero que los sensores, bueno, como recordando lo de cardio, primero que los sensores de la presión, que también están en el callado aórtico, van a estar alterados porque van a ser menos sensibles a estos cambios de presión. Y segundo, también el tabaquismo crónico también genera efectos sobre estos quimiorreceptores, los centrales y los periféricos también, porque se va de manera gradual a acostumbrar a las altas concentraciones de CO2. Entonces, se produce una desensibilización. Entonces, considerando esto, aumenta la respuesta del CO2 debido a la hipercapnia crónica, ¿no? Disminuye la sensibilidad al CO2 debido a la adaptación progresiva. Sí, ¿no? Y como tal, al disminuir la sensibilidad al CO2, si este aumento disminuye, esta persona va a necesitar, eh, va a tener otras respuestas, ¿no? Y tres, la estimulación del grupo respiratorio ventral para aumentar la respiración, no. Y inhibición de los mecanorreceptores pulmonares para reducir la respiración, no. ¿Sí? Bueno, em, bueno, hasta aquí sería todo, chicos. Ok, déjenme de compartir. Ya, listo. No, hasta ahí sería todo lo de la sesión de hoy día. Muchas gracias por su asistencia.
¿no? Y ya nos estaríamos viendo de nuevo en la siguiente clase, ¿ok? Todo claro, chicos, ¿no? ¿O alguna pregunta o consultita? Ok, tomar el silencio común. Ok, listo. Bueno, que tengan bueno, ahora sí va a ser casi las 12, ya. Que tengan una buena tarde y nada, que lo pasen bien. Hasta la próxima, chicos. Disfruten lo que queda del fin de semana. Bye.